Muy bien, prepare bolígrafo y papel. Recuerde que esto es una conferencia, una enseñanza, una exhortación, como usted quiera llamarle, que es producto de muchas horas de oración, de lectura, de reflexión, estudio, investigación. Hombre, horas de escudriñar, horas de elaboración, revisión, corrección y ensayo de exposición. Usted tiene todo el derecho de no estar de acuerdo con muchas cosas que se vayan a exponer en este tiempo. Si usted escucha u observa algún tema con el que usted no está de acuerdo, pues bienvenido, sí, bienvenido, porque ahora usted tiene la responsabilidad de orar, de leer, de reflexionar, de estudiar, de investigar y prepararse en ese tema. Mire, yo no soy maestro, me considero un discípulo de nuestro Adón, Su Majestad Divina Yeshua HaMashiach, y al igual que Pedro, que Juan, que Felipe, Andrés, Judas, Bartolomé y muchos más, yo soy un ser humano, soy un hombre que amo la Torá y me estoy esforzando por ser seguidor de mi maestro, entendiendo que jamás podré ser como él. Bien, entonces, entrando en materia, este tiempo ha sido titulado Cuando las costumbres y tradiciones opacan la visión del reino. Y es que en el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, verso 3, leemos, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Entonces, vamos a ver cómo es eso, que las costumbres de los pueblos son vanidad. Pero para entrar en materia, vamos a desarrollar 6 conceptos claves. Aquí vamos a entrar en lo básico, vamos a hablar de quiénes son los protagonistas del engaño, vamos a tocar el tema de la influencia de estos protagonistas, vamos a mencionar algunas de las tantas celebraciones, vamos a verificar lo que dicen las escrituras y vamos a cerrar con un final para meditar. En ese sentido, hay 3 conceptos que tenemos que dejar claritos y es lo que es un hábito, lo que es una costumbre y lo que es una tradición. Un hábito es la repetición reiterada de una conducta que se repite sistemáticamente, formando parte de la vida misma de quien lo ostenta. Los hábitos no se heredan, no requieren del uso del raciocinio y se aprenden por ejercicio, ya que nadie nace con un hábito. Una costumbre es un hábito o una tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada grupo social, conformando su idiosincrasia distintiva que, en el caso de los grupos definidos localmente, conforman un determinado carácter, ya sea nacional, regional o comercial. Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que distinguen de otras comunidades, como lo son las danzas, las fiestas, las comidas, el idioma o hasta las artesanías. Mientras que una tradición es un conjunto de principios socioculturales que forman parte de los usos y costumbres de una comunidad, que por ser considerados valiosos, perdurables y dignos de ser conservados, son transmitidos de generación en generación. Entonces, yo tengo una anécdota muy interesante que ya pues desde hace años la vengo escuchando y repitiendo. Resulta que está la nieta con su madre y su abuela y la nieta le pregunta a su madre, mamá, ¿por qué cuando introducen la carne al horno, yo veo que le cortan una gran parte de los extremos laterales y esa carne se pierde porque el horno es lo suficientemente grande para que todo eso entre bien? Y dice la mamá, bueno, es que mi mamá, tu abuela, lo hacía así y yo aprendí a hacerlo así. La verdad es que nunca me puse a pensar o a preguntar por qué esta tradición. Entonces le dice la madre a la hija, vamos y preguntémosle a tu abuelita, de seguro ella nos va a dar una explicación. Y fueron donde la abuelita. Abuelita, yo le preguntaba a mi mamá por qué hacen el corte de carne en los extremos para meterla en el horno, si el horno es lo suficientemente amplio como para que el pedazo de carne entre bien y no se pierda lo que se corta. Y la abuelita responde, ay, nieta mía, lo que pasa es que eso ya es una costumbre. Y es que mi mamá y mi abuela tenían el hábito de cortar esos extremos porque en nuestros tiempos los hornos eran muy chiquitos y la carne como tal no cabía. Entonces aquí vemos claramente cómo un hábito se convirtió en una costumbre y una costumbre en una tradición. Entonces muchas de las prácticas y muchas de las cosas que hacemos pues las ejecutamos porque la tradición así nos las ha inculcado.
Hasta que llega un momento en la vida del ser humano como creyente comprometido con la obediencia de lo que dice la Escritura, en este caso, ¿verdad? La Torá, y lo lleva a uno a confrontar la tradición, a enfrentar la costumbre y a auditar todo esto para descubrir realmente de dónde vienen estas cosas. Entonces, de eso trata este espacio, este tiempo, de despertarnos a la reflexión, de auditar nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestras costumbres y nuestras tradiciones en comparación a lo que dice la Escritura de frente, de cara con el origen de cada una de estas prácticas. Así que póngase su cinturón, vamos a empezar a agarrar velocidad. Los protagonistas del engaño. Nimrod lo encontramos por primera vez en Génesis, capítulo 10, verso 8, cuando leemos, y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. El verso 9 dice, este fue poderoso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y este delante del Señor era que se anteponía al Eterno. Es decir, quería estar por delante, por encima, confrontando al Padre Celestial. Y es lo que el texto desde la raíz hebrea nos muestra. En el primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 10, dice nuevamente que Cus engendró a Nimrod y este comenzó a ser poderoso en la tierra. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 6, y comerán la tierra de Ashur a espada y la tierra de Nimrod con sus espadas, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros términos. Entonces es un personaje que está bien descrito en algunos textos bíblicos. Lo cierto es que cuando nos vamos al análisis de las genealogías, usted puede ver que Cam tiene una descendencia en Cus y que de Cus hay una descendencia en Nimrod. Y Nimrod es quien instauró los reinos en la tierra de Sinar y construyó Calme, Akkad, Erech, Babel. Se fue a Siria y allá dedicó o construyó, edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Entonces, el conjunto de estos reinos o ciudades es lo que más tarde se denominó Babilonia. Y todo eso usted lo encuentra en la escritura. Así que no cabe duda que es un personaje que está allí, que puede pasar desapercibido, pero que en el contexto histórico, en el contexto cultural, podemos observar que en ese sentido, él tuvo una participación importante en la historia que no podemos dejar a un lado y mucho menos en este tiempo, en este estudio, en esta reflexión, en esta exposición que estamos teniendo esta noche. Muy bien. Resulta ser que este mismo Nimrod en otras culturas fue conocido como Ninurta, Nimrud, Armarda, Marduk, Emerkar, en fin, todos los nombres que usted observa allí, pues tienen que ver con este personaje. Después de lo ocurrido en la Torre de Babel, resulta ser que los idiomas fueron cambiados para confundirlos en la obra de construcción y cada pueblo continuó su admiración por Nimrod, pero ahora era conocido con otros nombres. Y la admiración fue tan grande por todo lo que él hizo que cada uno quiso entonces deidificarlo, admirarlo, honrarlo, adorarlo a su manera, según los diferentes idiomas que surgieron de esta confusión de Babel. Por otra parte, tenemos Astarte, en fenicio Ashtar, es la asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, los acadios, asirios y babilonios como Istar y los israelitas como Astarot o Astoret. Ella pues representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales. Con el tiempo se tornó también en diosa de la guerra y recibió culto sanguinario de sus devotos. Se la solía representar desnuda o apenas cubierta con un fino cinturón de pie sobre un león. Entonces, a Astarte se le dio el nombre de Acera, como ya lo mencionamos, que viene siendo la madre de todos los dioses. Se le conoce entre los babilonios como Istar, llamada originalmente Atirat,
es la gran diosa semítica de la fecundidad y en la Biblia recibe el nombre de Astoret. Vemos que este personaje está bien relacionado con Nimrod, a tal punto que nosotros vamos a encontrar tres nombres según el rol que ella desempeñaba por los que la adoraban. Anat, Aserá, Astoret, y esos nombres los vamos a encontrar en varios textos. Por ejemplo, el caso de Asera, en el caso de Asera, vemos entonces que ella, en Éxodo 34:13, dice, mas derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y talaréis sus imágenes de Asera. Éxodo 34:13. En Deuteronomio 7:5 dice, mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Entonces, en Jueces 6:28 también se habla de acera. En segundo libro de Crónicas 15:16 se menciona el tema de la horrible imagen de acera. En Isaías 27:9 encontramos que dice, y ya no sean levantadas las estatuas de acera, y en Miqueas 5:4, y arrancaré tus imágenes de acera en medio de ti y destruiré tus ciudades. Entonces, vemos cómo los textos bíblicos de diferentes momentos de la historia del pueblo israelita hacen referencia a esta protagonista que no podemos perder de vista. También hablamos de que su otro nombre es Astarot. En Jueces 16 dice claramente, mas los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot. En primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3, leemos allí, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparen su corazón al Señor, servirle solo a él y él le librará de la mano de los filisteos. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 10, y ellos clamaron al Señor y dijeron, pecamos porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Y así, en el primer libro de Reyes 11:5, en el primer libro de Reyes 11:33 y en el segundo libro de Reyes 23:13, se habla claramente de la adoración a Astarot, de Salomón siguiendo a Astarot, diosa de los sidonios, y de la construcción de parte de Salomón, rey de Israel, de una edificación a Astarot. Entonces, es evidente que hay una adoración a una deidad artificial, por supuesto, de paganismo a nivel del pueblo de Israel por el incumplimiento a las instrucciones del Padre y cómo se fueron, digámoslo así, asimilando, involucrando en las creencias, las costumbres, los hábitos y las tradiciones de los pueblos vecinos. De la misma forma, Astarot, Astoret, Astarte, Ishtar, Ister, Semiramis. Estamos hablando del mismo personaje en diferentes culturas, en diferentes creencias, justamente porque todo viene desde Nimrod y el inicio de Babel. Y de ahí en adelante a todas las ciudades que ya hemos mencionado. Entonces, Semiramis, Astarte, Astarot, Ishtar, es la esposa de Nimrod. Ella dijo en la tradición que había sido, Nimrod había sido concebido siendo él otro personaje llamado Tamuz, como si el padre se hubiese convertido en el hijo, todo por un proceso asociado a un rayo de sol. Y ya vamos a ver en detalle esta información. Después de la muerte de Nimrod, que Nimrod muere, usted puede investigar estos detalles que no voy yo a profundizar. Su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Más tarde, cuando ella, pues en calidad de mujer adúltera y idólatra, dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo Tamuz era la reencarnación o el renacimiento de Nimrod, de manera tal que proclama a su esposo como el dios solar. Tamuz es un personaje
que lo podemos encontrar en las Escrituras, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 14. Leemos: luego me llevó a la entrada de la puerta norte de la casa de Yahweh y estaban sentadas allí unas mujeres llorando a Tamuz. Según la leyenda, Tamuz nació de Semiramis, hija de dioses y esposa de Nimrod, y fue concebido después de la muerte de Nimrod sin la participación de ningún varón. Tome nota. Quedó embarazada como consecuencia de un rayo de luz proveniente del sol que pues finalmente se identificaba con Nimrod. Tamuz viene a significar algo así como hijo de vida o ardor. Es ese dios de origen sumerio cuyo culto se extendió a todo el mundo antiguo. Él era el dios de los pastos y los rebaños. Tome nota. El pastor celestial que moría anualmente y resucitaba a nueva vida cada año cuando Ishtar, su esposa y madre, descendía del mundo inferior y lo resucitaba. La fiesta de Tamuz era una de las más celebradas entre los antiguos semitas. En los días de Ezequiel, el culto de Tamuz había penetrado en la casa de Judá y pues algunas mujeres hebreas lloraban a este dios a las puertas del templo, ya lo vimos. Por esto se deduce que llevaban a cabo los ritos religiosos relacionados con su muerte anual. La historia de Tamuz y de Ishtar, descrito en muchos textos babilónicos y cantado en numerosos himnos, pasó a los fenicios como el culto a Adonis y de allí a Grecia y a Roma, donde se expresó en la forma del mito de Venus y Adonis. De manera tal que esta deidad agarró mucha fuerza en el mundo antiguo. Todo el mundo se sentía de alguna manera conectado con la tradición, con la costumbre, y pues le agarraron mucho afecto a la historia. Resulta ser pues que pasó a ser un poema, pasó a ser un texto escrito, y todos los que escuchaban la historia de alguna manera quedaban cautivados y conectados con esto. Y esto fue pasando a los fenicios, a los griegos, y de allí pues fue evolucionando. Resulta ser que la tradición establece que Tamuz, como divinidad babilónica, estableció que esta deidad moría cada año, renaciendo a la vida, fíjese esto qué interesante, en la época de la primavera. Se empezaba a practicar un culto en esa temporada, porque en la primavera se daban las crecidas que vivificaban la vegetación, de manera tal que el profeta Ezequiel tuvo una visión acerca de los judíos que practicaban el culto a Tamuz. Mujeres sentadas a la puerta septentrional del templo lloraban la muerte de esta falsa deidad. Cirilo de Alejandría y Jerónimo asimilaron Tamuz al Adonis fenicio y sirio. En junio, época calurosa que seca los cultivos, las mujeres lloraban la desaparición de Adonis y se lanzaban a su búsqueda. Este culto, como muchos otros, comportaba ritos inmorales. Esta misma deidad solar se convierte para los persas en el dios Mitra, que más tarde se difundió al Imperio Romano y fue agarrando mayor fuerza de seguidores. La tradición establece, y los datos históricos, que el día 25 de diciembre se produce el solsticio del invierno, ¿verdad? Esto es un dato científico, y que en la tradición o en la historia, ellos entendían esto a su manera y lo llevaron a lo siguiente. Como este es el momento en el cual en el hemisferio norte el día es más corto y la noche es más larga, resulta ser que a partir de ese momento los días comienzan a crecer porque el sol está retornando. Y por eso el 25 de diciembre fue establecido como el dies natalis invicti solis, es decir, el día del nacimiento del sol invencible, porque venía de una época de oscuridad en la que se había alejado del hemisferio norte y ahora se estaba acercando en el movimiento de traslación, y de esta manera la deidad agarraba fuerza. Y es así como se establece ese sol invencible que es el dios Mitra. Los persas y los romanos dedicaron a Tamuz o Mitra respectivamente a tal punto
que estas obras de arte que ustedes observan aquí evidencian en las esquinas superiores a Nimrod y a Semiramis cuidando a su hijo Dios desde los cielos. Fíjese, aquí está Tamuz, aquí está Mitra, aquí está el dios, la deidad falsa Nimrod, y acá está la deidad falsa Semiramis, y aparece pues en cada una de estas obras, tanto de pintura como de escultura, el sol invicto. El gorro frigio del dios Mitra, como usted lo puede observar en cada una de estas estructuras, eh, parte de su adoración fue adoptada como símbolo de la libertad, a pesar de su origen pagano, siempre asociado al sol, por lo que es resaltado para la Navidad, para recordar que en el solsticio de invierno nació el dios Sol. Y así usted lo puede encontrar en múltiples emblemas de varias naciones que no vamos a entrar en detalle, se lo dejamos pues para que usted con criterio investigue y pueda usted tener otros elementos a favor sobre esta verdad y conocer un poco más. La tradición y los datos históricos dicen que Mitra, Tamuz, murió a causa de una herida causada por un cerdo salvaje, un jabalí, mientras se dedicaba a la cacería, por lo que sus seguidores decidieron que un día antes de su cumpleaños cada año se celebraría un culto de adoración y una cena en la noche del 24 de diciembre en la que se comería cerdo o jabalí como tradición de victoria sobre el animal que le quitó la vida a su deidad. Y esto con el tiempo se fue convirtiendo en un acto, en un hábito, en una costumbre, en una tradición que hoy por hoy pues está representado por un jamón, por un pernil en la mesa familiar de la noche del 24 de diciembre, recibiendo la celebración conocida como Navidad, que más adelante vamos a ver con algunos detalles que les estamos compartiendo. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta también que la evidencia arqueológica es clara en que en las ciudades levantadas por Nimrod, por toda Babilonia, también se adoraba un árbol, el cual Nimrod les inculcó a todo su séquito, a toda la población, que era una representación de su presencia, por lo que ordenó que debía colocarlos en sus casas y en sus templos. Se puede observar allí, las imágenes hablan por sí solas. En la imagen de la izquierda podemos observar una piedra tallada de la época que evidencia a Nimrod con un tamaño sobresaliente, con un ejército, sometiendo a otros y con el árbol para ser adorado, con la estrella que representa a Semiramis, su madre, en la parte más alta. Perdón, su esposa en este caso, ¿verdad? Porque estamos hablando de Nimrod. Esto fue adoptado por los primeros egipcios y por la cultura de los países nórdicos que adoraban a Nimrod, conocido en su idioma nórdico como Odín. Entonces, podemos observar claramente cómo todo esto a lo largo de la historia, la decoración de un árbol en relación al solsticio de invierno para honrar, homenajear a esta deidad, fue evolucionando a lo que conocemos pues ya desde hace años en nuestro tiempo actual. Ishtar o la estrella, Astarot, Astarte, era adorada como una estrella y de allí que Nimrod ordenó que fuese colocada en la cima de su árbol de adoración. Y de ahí pues esto fue agarrando forma, se fue convirtiendo en algo bonito, en algo llamativo, en algo familiar, y pues el resto ya conocemos la historia, ¿verdad? En la fiesta Saturnalia, de la cual vamos a hablar en unos minutos, los romanos usaban árboles de pino para representar el calor del nacimiento del dios Sol y lo adornaban con esferas y frutos rojos. Puedes leer el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versos 4. Los celtas celebraban con el árbol del universo a Odín. Odín era el dios de la muerte. Se le adoraba postrándose ante un árbol de encina y se le sacrificaban personas. Puede leer algo de Josué 24:2.
Pero este árbol se vuelve cristiano. Este árbol pagano llega a convertirse en un emblema cristiano. Después que los romanos declararon al cristianismo como religión oficial, el misionero de origen inglés Bonifacio sustituyó en el siglo VIII los sacrificios que se hacían en la encina del dios Odín y los que recordaban al dios Nimrod por pinos adornados en homenaje al nacimiento de Yeshua, al nacimiento de Jesús. Vamos a hablar ahora de las celebraciones. Ya vimos los protagonistas. Los Saturnales era una festividad en honor a Saturno que se celebraba del 17 al 24 de diciembre, como un antecedente a lo que más adelante se convirtió en los carnavales, fíjese. Estas fiestas, cuya institución se remontaba mucho tiempo antes de la fundación del Imperio Romano, consistían principalmente en representar la igualdad que reinaba originalmente entre los hombres. Comenzaban en diciembre de cada año. A este dios representado como un anciano con cabellos y larga barba blanca que viajaba por los cielos con un trineo guiado por dos dragones y acompañado, fíjese, por un cabro o un macho cabrío, se le ofrecían niños como sacrificio, los cuales se comían. Qué cosa más espantosa, ¿verdad? Pero vaya atando caos. Barba blanca, anciano, trineo por los cielos, acompañado de un macho cabrío, y que casualmente lo que se le presentaba como ofrenda eran niños en una época de diciembre, entre el 17 y el 24 de diciembre. Originalmente solo duraba un día, pero el emperador Augusto pidió que se celebraran durante 3 días, a los cuales más tarde Calígula añadió un cuarto día. Durante estas fiestas se suspendía el poder de los amos sobre los esclavos y estos tenían derecho a hablar y actuar con total libertad. No se respiraba más que placer y alegría, los tribunales y las escuelas cerraban, no estaba permitida la guerra ni la ejecución de criminales, ni ejercer otro arte más que el de la cocina, y se enviaban regalos y se daban suntuosas comidas. La ilustración pues nos muestra parte del escenario. Saturno era representado como un anciano con larga y espesa barba blanca, con una hoz en la mano. Es el emblema del tiempo y lo simboliza como algo muy antiguo que todo lo destruye y acaba. Los Saturnales, en latín Saturnalia, eran unas importantes festividades romanas, ya lo vimos. Se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo y un ambiente de carnaval en el que se producía una relajación de las normas sociales. El poeta Catullus, allá en el 84 al 54 antes de Cristo, decía que eran los mejores días. Y Séneca, el joven, el 4 al 65 después de Cristo, decía que toda Roma se volvía loca. Durante las fiestas, la multitud se dejaba llevar por los placeres. Así lo escribió. Esta imagen un poco jocosa, año 345, San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno dicen lo siguiente: como no sabemos qué día nació Cristo, queremos celebrarlo en estas fiestas saturnales. Y los romanos dicen, paganos y cristianos, podemos celebrar sin reclamar exclusividad. Y se fue dando esa asimilación de costumbres y de tradiciones por simplemente, pues, estar entre comillas, en paz y en armonía. El emperador Constantino I resulta ser que en su dominio, en su autoridad, como ya el cristianismo había avanzado muy poco y Roma era predominantemente pagana, en esa época el mitraísmo, la adoración a Mitra, era la religión dominante. El cristianismo era ilegal. Pero este mismo Constantino I cambió las cosas después de tener una supuesta visión en una batalla allá en el 312 y se dedicó a favorecer al cristianismo sin dejar, atención, sin dejar de rendir culto a los dioses paganos de Roma. En el año 321, Constantino legalizó el cristianismo y declaró que el día del nacimiento del sol invencible, el 25 de diciembre, debía ser considerado como una nueva fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo. Escúcheme bien,
Constantino, en el 321, fue quien declaró el 25 de diciembre como una fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo. Con estas tácticas no se alteraba el calendario romano y las tradiciones paganas se fueron adaptando al cristianismo. El Papa Julio I fue entonces quien reconoció oficialmente el 25 de diciembre como la fiesta de la Natividad. Y así se estableció la fiesta. Así se estableció la fecha. Entonces, ahora conocemos cómo fue el origen de esta celebración. Hay una celebración que se llama Julio Juletide en relación al solsticio de invierno, más que todo en el contexto de los pueblos germanos y paganos. Hablamos de vikingos y de celtas, donde pues ellos dan esta celebración entre el 20 y el 23 de diciembre todos los años, por lo que ocurre en el hemisferio norte. Y vamos a ver en detalle en qué consiste esto. Todo tiene que ver con la deidad Odín y la deidad Ostar. Odín, con cabellos y larga barba blanca, cabalgaba los cielos durante la fiesta de Yuletide sobre un caballo blanco con 8 patas. En el tiempo, el caballo blanco de 8 patas se convirtió en 8 renos, 8 venados. Ostara quedó embarazada durante la primavera en una fiesta donde un conejo pone huevo de colores. Y allí viene entonces otra tradición de la cual no vamos a profundizar. Toca investigar. Odín, que no es más que el mismo Nimrod, luego de vencer a un rey roble, cabalgaba en la tierra sobre su acompañante el cabro o macho cabrío, recorriendo las casas para llevar regalos a los que le rendían culto y adoración. Mire las imágenes y vayamos haciendo la asociación. El rey Aseo, de cabellos y larga barba blanca, siempre llevaba consigo un árbol de abeto o pino, lo que demuestra que la costumbre inculcada por Nimrod en Babilonia muchos años atrás todavía estaba vigente en los países nórdicos. A la derecha podemos observar a Nimrod con el árbol en una de sus manos y sí, parece un venado, parece un reno, pero todo empezó con la imagen de un macho cabrío. Lo mismo que estábamos viendo hace un rato con el dios Saturno en relación a los Saturnales o la Saturnalia. Conforme la tradición fue evolucionando, el rey Acebo ahora empezaba a usar una vestimenta verde, llevaba también el árbol de pino abeto en su mano derecha y unas ramas secas, parecidas a la escoba de las brujas o mujeres wicca, con su amigo el cabro, macho cabrío, llevando regalos de casa en casa, donde residían los que le adoraban y los que le rendían culto. Podemos ver que conforme va pasando el tiempo, cada cultura fue adoptando estas figuras representativas de deidades, el paganismo, y lo fueron llevando a un nivel mayor. Mire que ahora el señor de barba blanca con características pues de hombre de bosque, ahora tiene características pues de un sacerdote de la Iglesia Universal, acompañado de un ente, de una criatura con patas de cabro, con cuernos de cabro, con una apariencia verdaderamente que horrible y hostil, y que pues era quien castigaba a los que se portaban mal, que no habían sido buenas personas, cuando llegaba el solsticio de invierno y se quedaban sin regalos. El personaje del cabro macho cabrío evolucionó a un ser que ahora era el principal ayudante de Odín o del rey Aseo, quien le cargaba las ramas secas y además se llevaba a los niños mal portados. Odín, por su parte, evolucionó a Sinterklaas, quien más tarde fue cristianizado como San Nicolás y finalmente como Santa Claus. Y usted puede observar estas ilustraciones que le estamos compartiendo al respecto. Y se fue dando la evolución.
Este oscuro personaje que inició en Saturnalia como un cabro, que en Yuletide acompañaba a Odín, conocido como Krampus, fue transformado por los ingleses que colonizaron Estados Unidos en un reno o en un venado. Y vemos que cada cultura, cada hemisferio, en diferentes latitud y altitud dentro de lo que es el planeta Tierra, empezó a adoptar la imagen según su propia conveniencia y según su propia costumbre y tradición. El Krampus, como usted puede ver en este abrigo, se está llevando a un niño. Sí, se está llevando a un niño. Es un personaje clave de las festividades de diciembre en los países que heredaron las costumbres y tradiciones nórdicas. Estamos hablando de Alemania, Holanda, Noruega, Dinamarca, entre otros. Esta es la celebración en estos lugares. Y usted puede estar en estos lugares y usted va a sentir que usted no encaja porque parece una mezcla de Navidad con Halloween. Fíjese, fíjese, esta es la celebración. Mientras que en América su representación paralela son los venados renos, que son 8. La figura del reno venado Rudolf, fue introducida en los años 80 por Disney. Por lo que los 8 renos son paralelismo de las 8 patas del caballo de Odín. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Mire esto. Esto es lo que se celebra. Esto es la tradición. Esto es la costumbre. No importa que el niño se asuste, no importa que el niño se espante, que se le produzca un trauma psicológico y más aún un daño espiritual profundo. Lo importante es que hay que celebrarlo, porque así lo hacían los antepasados. Hola, papi. En Alemania, Noruega, Holanda y Dinamarca no hay yuletido Navidad sin que este personaje esté presente. Parte de la evolución cultural actual del personaje es representado como un duende o como duendes. La pregunta interesante es, ¿qué tiene que ver este ser demoníaco con el Mesías judío que nació en Belén y que vino para redimir a toda la humanidad? Y así, en estos lugares se dan estas celebraciones. Es lo más bonito, es lo más artístico, es lo más cultural, pero vamos viendo de dónde va saliendo cada cosa. Durante esta festividad se inició una costumbre de colocar medias con los nombres de los miembros de la casa para que cuando el Krampus, no Santa Claus como ocurre en Norteamérica y que también pues se heredó en Latinoamérica y Suramérica en sí, el Krampus baja por la chimenea para colocarle los regalos que traía. Ya sabemos que en Norteamérica la costumbre pasó a la tradición de que Santa Claus es el que baja por la chimenea. Inclusive hay una película que se llama Krampus y que muestra lo espantoso de la situación. La celebración de Yuletide observa las decoraciones y demás características de la celebración. Cuando estas personas empezaron a migrar hacia América, las costumbres se fueron mezclando hasta evolucionar a lo que tenemos hoy. La celebración de Julio y Oletide, observa aquí también las decoraciones, fíjese los colores, vaya sacando sus conclusiones, haga sus asociaciones, haga sus asociaciones y usted se va a dar cuenta de cómo va surgiendo todo esto. Aquí podemos ver igualmente, se puede ver luces, música, el vestuario. El jamón de Yule es un plato tradicional de la fiesta de Yule. Se ha sugerido que la tradición surgió entre los pueblos germánicos como un sacrificio a Frey, un dios nórdico relacionado a los jabalíes, a la cosecha y a la fertilidad. Más tarde, fue popularizado por la Iglesia Católica como la prueba de una conversión sincera. Los judíos y los cristianos que guardaban la Torá declinarían comer el jamón de Navidad porque en obediencia al mandamiento estaban respetando Levítico 11 y Deuteronomio 14. Y al negarse a comer el cerdo,
la persecución lo llevaba a la horca y a la hoguera, mientras que los auténticos conversos pues disfrutaban del cerdo sin ningún problema. La historia de Tamuz o de Mitra, asesinado por un cerdo salvaje o jabalí, pasó a los pueblos nórdicos con una variante. Ahora el cerdo salvaje o jabalí era cazado y domesticado por el dios Frey, hijo de Odín y de Ostara. La Navidad, que viene del latín nativitas, que significa nacimiento, entonces es una de las festividades más importantes del cristianismo que inicia en Roma. Esta solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica, en la Iglesia Anglicana y en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas como la rusa o la ortodoxa de Jerusalén, que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, que sabemos que viene del Papa Gregorio XIII. Entonces el 25 de diciembre es un día festivo en muchos países, celebrado por millones de personas en todo el mundo y también por un gran número de no cristianos que heredaron los hábitos, costumbres y tradiciones de la cristianización de Roma. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa, que viene pues de más, misa de Cristo. Christmas, misa de Cristo. La fiesta de la Navidad se propone, como su nombre lo indica, celebrar la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús de Nazaret. Según la misma enciclopedia católica, la Navidad no está incluida en la lista de festividades cristianas de Ireneo, ni en la lista de Tertuliano acerca del mismo tema, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de la Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica que ciertos teólogos egipcios, muy curiosos, asignan no solo el año, sino también el día real de nacimiento de Cristo como 25 Pachons Copto. Imagínense, estamos hablando 20 de mayo. Y esto empezó a sufrir una serie de sustentaciones. Lo cierto es que del 221 en la obra conocida como Chronographiae, Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Y para la época del concilio de Nicea I, en el 325, la iglesia alejandrina ya había fijado el Dies Nativitatis et Epifanía. Durante la Reforma Protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamando la trampa de los papistas y hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Después de la victoria parlamentaria contra el rey Carlos I, durante la Guerra Civil Inglesa en el 1647, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. El pueblo se rebeló, realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban de la santidad de la fiesta. Vamos entonces a lo que dicen las escrituras. Y atención, ¿qué es lo que dicen las escrituras? No es lo que dice la historia, no es lo que dice la arqueología, no es lo que dice la tradición, ni mucho menos lo que dice Pablo Osorio, ni mucho menos lo que dice MC Shalom Internacional. Lo que dicen las escrituras. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a leer el verso 28 al 32. Siempre se ha enseñado que la idolatría implica solo adorar, inclinarse, postrarse, arrodillarse, orar y hasta hablar en imágenes talladas en piedra o madera. Pero Yahweh es claro en su palabra. Idolatría también es practicar las costumbres y tradiciones que las naciones dedicaban a sus deidades. Sí, escúcheme bien. Idolatría también es practicar las costumbres y tradiciones que las naciones dedicaban a sus deidades. Él quiere que observemos, que practiquemos, que guardemos solamente lo que Él manda sin añadir ni quitar. Ten cuidado de hacer caso a todos estos mandamientos que te mando. Así te irá bien a ti y a tus descendientes después de ti, para siempre.
porque estarás haciendo lo que es bueno y correcto a la vista de Yahweh tu Elohim. Cuando Yahweh tu Elohim haya cortado delante de ti a las naciones a las cuales vas a entrar para desposeer y las hayas desposeído y te hayas establecido en su tierra, cuídate de ser seducido. ¿Por qué cosa? Por sus costumbres, después que hayan sido eliminadas delante de ti. Hoy no está Babilonia, hoy no está Persia, hoy no está el Egipto que conocemos desde la historia y desde la Biblia, hoy no está Asiria, hoy no está Mesopotamia en general, hoy no está ninguna de esas naciones. No preguntes por sus deidades diciendo, ¿cómo adoraban esas naciones a sus deidades? Yo también voy a seguir esas prácticas. No actuarás así con Yahweh tu Elohim. Repito, no actuarás así con Yahweh tu Elohim, porque ellas, esas naciones, realizan para sus deidades todo acto aborrecible que Yahweh detesta. Hasta ofrecen a sus hijos e hijas en fuego a sus deidades. Ten cuidado de observar solamente lo que yo te mando, dice el Eterno. Ni le añadas, ni le quites. Deuteronomio capítulo 16, verso del 18 al 22. Este capítulo inicia dando la instrucción de celebrar las fiestas anuales establecidas por el Eterno. Lo encontramos del versículo 1 al 17, para luego, desde el verso 18 al 22, dar las instrucciones sobre la administración de la justicia. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver con la justicia? Con colocar un árbol. Escúchame bien, ¿qué tiene que ver con la justicia? Con colocar un árbol junto al altar para Yahweh. La respuesta es sencilla. Él no quiere ninguna práctica pagana asociado a su adoración y alabanza. Leamos. Nombrarás magistrados y oficiales para tus tribus en todas las poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando y que gobiernen al pueblo con la debida justicia. No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento y tergiversa el reclamo del justo. La justicia y solo la justicia debe seguir para que aumentes y ocupes la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. Atención con el verso 21 y 22. No pongas un árbol sagrado de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para Yahweh tu Elohim. Ni erigas una columna de piedra, porque Yahweh tu Elohim detesta estas cosas. Jeremías capítulo 10, verso del 1 al 9. Jeremías recibió profecía para la casa de Israel. Entendamos que la casa de Israel, reino del norte, 10 tribus, en donde queda claro que estaban haciendo las prácticas de llevar el árbol de Nimrod para una celebración que no queda clara en el texto. ¿Puede usted, según el contexto, saber qué celebración es? Lo dejamos a la reflexión. Dice así: oí la palabra de Yahweh, ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo Yahweh: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos que están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Yahweh, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor
porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas, obra de artífice y de mano de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mateo, capítulo 15, verso del 1 al 9. ¿Cómo era la actitud de Yeshua ante las costumbres y tradiciones? En general, tradiciones y costumbres en general, que se les daba mayor peso que los mandamientos y que a la vez no estaban en las escrituras que existían en aquella época, que por cierto solamente era la Tanakh. Veamos cómo se expresó públicamente. Se acercaron a Yeshua unos fariseos y maestros de la ley que procedían de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos violan la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos cuando van a comer? Yeshua le respondió: ¿y por qué ustedes violan lo que Dios ha mandado por seguir sus propias tradiciones? Porque el Eterno ha dicho: honra a tu padre y a tu madre. Y también ha dicho: el que maldiga a su padre o a su madre, Jaret, será condenado de muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguno dice a su padre o a su madre, lo que te tenía reservado para ayudarte, lo he convertido en ofrenda para el templo, queda liberado de la obligación de prestarles ayuda. De este modo, con la propia tradición de ustedes, anulan lo que Dios había dispuesto. Hipócritas. Bien profetizó Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Inútilmente me rinden culto, pues enseñan doctrinas que solo son preceptos humanos. Qué poderoso y tremendo. Y ya para terminar, un final para meditar. ¿Cómo se sentiría el Eterno, al que llamamos Padre Celestial, Dios único y verdadero, el Creador, Yud-Hei Vah-Hei, Yahweh, si nosotros como pueblo suyo, hijos comprados a precio de sangre, celebramos lo que Él nos ordenó? Celebramos una festividad que honra el nacimiento de un Dios pagano, una festividad en la que se honra el nacimiento de aquel Dios que sirvió de piedra de tropiezo para la tribu de Israel. Mire, no hay diferencia espiritual entre Navidad y Halloween. No hay diferencia espiritual entre Navidad y los carnavales y cualquier otra celebración, San Valentín, en fin. Mashiach dijo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, Ani Haor Olam, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Andar en tinieblas, andar en tinieblas. ¿Cuál es la época del año más oscura espiritualmente y astronómicamente hablando, verdad? Época en la que muchas personas, en vista de la oscuridad y las tinieblas que hay, porque la tierra en su movimiento de traslación se ha alejado del sol, en el hemisferio norte llega a menos luz, y por ende, ante tanta oscuridad, hay que tener todo tipo de luces. Primero, antorchas, lámparas de aceite, luego lámparas de querosín, y hoy en día poquitos luces que prenden y apagan para iluminar las casas y las calles. Entonces, a reflexionar en que qué luz es la que realmente necesitamos cada uno de nosotros tener encendida en una temporada donde la mayoría desconoce el trasfondo espiritual. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá
la luz de la vida. ¿Recuerdan dónde inició todo? Con Nimrod, ¿verdad? Por ahí empezamos. En la tierra de Sinar, donde instauró los reinos de Babel, Erech, Akkad, Calme, y en la tierra de Asiria, donde edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, que en todo su conjunto se conocía como Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, verso 4 al 5, escrito está. Entonces escuché otra voz del cielo que dijo, sal de ella, pueblo mío, para que no participe de sus pecados, no sea que reciba de sus plagas, porque sus pecados hasta el cielo se han amontonado y Elohim ha recordado sus iniquidades. ¿De dónde es que hay que salir según el texto profético? ¿De dónde hay que salir? ¿De Babilonia? Honramos a Yahweh de labios, pero nuestro corazón está lejos de él. Pero mire, aleluya y bendito sea Yeshua, nos enseñó que él es el camino para que nuestro corazón salga de Babilonia. El Mesías lo mencionó y así lo dijo. Y quiero cerrar con esta reflexión con mucha humildad de mi parte. Imponer tus creencias a otros es religión. Debatir para darle la razón a tus creencias es inseguridad. Testificar ante otros las bendiciones en tu vida por obedecer la Torá es relación. No prestar atención a las críticas por tus creencias es seguridad. Y este es el mensaje con el que quiero cerrar. Hermanos, hermanas, amigos, conocidos, allegados, que van a ver esto en diferido, que lo han estado viendo en este tiempo en vivo, porque ya voy a culminar. La verdad se defiende sola. Nosotros no fuimos llamados por el Mesías a debatir, a convencer. Nosotros no fuimos llamados por el Mesías a hacer sentir mal a los demás por estar en una práctica, en un hábito, en una creencia, en una tradición, en una costumbre errada ante los ojos del Eterno. No, esa no es la postura de un discípulo, de un seguidor o de un creyente. Nosotros fuimos llamados, número uno, a comisionar, número dos, a hacer sal y número tres, a pescar. Y para hacer las tres, tenemos que entender que nuestro rol es causar inquietud, causar sed, para que cuando pidan agua, sea el Mesías quien toca la puerta y diga, aquí estoy. Yo soy la fuente de agua que fluye para la vida eterna y estoy aquí para quitarte esa sed. Entonces, hable más bien de sus bendiciones que ha recibido por obedecer la Torá, celebrar las santas convocaciones, los Mikra Kodesh y no celebrar más nada. Y usted va a ver que eso es lo que va a traer al resto de la Cajal, al resto de la congregación que se encuentra en la dispersión. Versus que si usted se pone a atacar, la Navidad es pagana, el Día de la Madre es pagano, San Valentín es pagano, estás en pecado, estás mal, usted va a traer división, usted va a traer dispersión. Y Mashiach dijo unas palabras que a mí en lo personal me ponen a temblar. El que no es conmigo, contra mí es, o en contra de mí está. Entonces, sigamos el patrón. Así que de esta manera cierro mi presentación. Voy a dejar de compartir pantalla. Pastor Albert, si usted quiere, pues presidir lo que venga de aquí en adelante al tiempo que usted disponga, lo dejamos en sus manos. Déjeme solamente cerrar con una oración el tiempo de presentación de datos y de información. Oremos. Amado Padre Celestial, Todopoderoso, bendito, exaltado, santificado sea tu nombre. Gracias, Abba, ante todo. Gracias por tu misericordia, porque no somos ni éramos dignos
de nada. Y tú, por tu amor, por tu aprecio, realmente nos ha quitado la venda de los ojos y nos has mostrado con todo el esplendor de los colores de la creación cuáles son verdaderamente las celebraciones que tú has instituido, has establecido para todos los que te reconocen como el Boreolam, el creador del universo. Ayúdanos, imprégnanos de humildad, separa de nosotros todo acto de soberbia, de orgullo, de sentirnos superiores, porque entendemos que tú no haces acepción de personas. Y no lo hiciste con nosotros, mucho menos nosotros lo tenemos que hacer con las demás personas. Ayúdanos a sobrevivir con alegría y con gozo en medio de esta temporada que se repite año tras año. Que no tengamos que sentirnos incómodos por ir a un mall, por ir a hacer una vida pública y social y tener que encontrarnos con todas estas cosas que ante tus ojos no son de agrado. Más bien, ayúdanos a recrear en nuestra mente que tú restauras todas las cosas y que pronto, ya pronto, en lugar de ver un arbolito de Navidad, foquitos que prenden y apagan con un sinnúmero de colores y otras cosas más, vamos a ver enramadas, vamos a ver Sukkot, vamos a ver cabañas, tabernáculos, vamos a ver panes hechos celebrando la entrega de los mandamientos. Vamos a ver panes sin levadura en supermercados, en tiendas, en abarroterías. Vamos a ver, Padre, todo lo que tiene que ver con la primicia de las cosechas, el Omer Rechit. Vamos a ver, Padre, venta de chofarot para la celebración de la fiesta de los de la fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Vamos a ver cómo todo va a estar cerrado por un ayuno masivo a nivel mundial en un día específico, el día 10 del séptimo mes. Vamos a ver cómo la astilla de la luna es celebrada cada periodo, cada ciclo. Ayúdanos a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ayúdanos a no sonar como los fariseos. Ayúdanos en el amor del Mashiach a aumentar la cosecha, a aumentar la pesca a través del testimonio, a través de la bendición manifestada en nuestras familias, en cada uno de nosotros, por simplemente haber tomado la decisión correcta de seguir tus mandamientos. Derrama tu bendición sobre cada uno de los que están en estos momentos conectados, de los que no pudieron conectarse, de los que van a ver esto en diferido. Gracias por haber traído a casa sanos y salvos al resto de mi familia. Gracias por haberme permitido terminar este tiempo. Gracias por lo que tú vas a hacer y estás haciendo con toda la humanidad. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.